todas, espero te encuentres excelentemente bien, ya lista para otro estudio, otro martes en el estudio de estas mujeres que estamos considerando. Y bueno, el día de hoy estaremos considerando la vida de Débora, la vida de una mujer que estoy convencida nos debe de inspirar y nos debe de motivar. Tenemos mucho que aprender de esta mujer. Y pues vamos a orar primeramente, antes que nada, vamos a orar y de verdad pidámosle a Dios discernimiento y que nos ayude a, a poder eh, ver cómo de verdad Dios utiliza de una manera increíble a aquellas personas que se dejan guiar por Él. Pero vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy por la historia que vamos a considerar, por esta magnífica mujer que tú utilizaste, Señor, que tenemos tanto que aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a ver, a creer, a afianzar nuestra fe en ti, Señor, y permitir que seas tú quien dirija todo en nuestra vida, Señor. Haznos mujeres valientes y mujeres comprometidas contigo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para ubicarnos un poquito en la historia, el libro de Josué es este libro que de hecho la semana pasada hablamos de Rahab, esta mujer que tiene una participación increíble también en la historia de la conquista de Canaán, la conquista de Israel, de la tierra prometida. Y bueno, después de este tiempo donde Israel, el pueblo de Dios, se da la tarea de ir y conquistar esta tierra dirigida por Josué, pues al final de este libro, el libro de Josué, vemos que termina con el pueblo de Israel tomando la decisión de obedecer a Dios, de servirle a Dios, de amar a Dios, de seguir en sus caminos. Lamentablemente, después de establecerse de Canaán, los israelitas perdieron su motivación, esa motivación que vino de haber visto la mano de Dios ayudándolos a conquistar la tierra prometida. Y bueno, cuando Josué y los ancianos, los líderes mueren, pues Israel se queda sin un liderazgo firme, sin un gobierno realmente que dirija a este pueblo de una manera, como la manera que Dios quería que este pueblo se condujera. Entonces, bueno, en lugar de disfrutar la prosperidad de la tierra prometida, esta tierra que Dios les había dado, pues Israel entra en una época oscura. Y pues básicamente esto se debe pues al pecado y también a su obediencia parcial. Dios les había dado claramente la instrucción de que debían eliminar por completo a todos y cada uno de los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, y pues no lo hicieron de esa manera. Conquistaron realmente la tierra, distribuyeron la tierra, pero quedaron pequeños remanentes de estos pueblos y bueno, pronto ellos empezaron a relacionarse con ellos, empezaron a unir en matrimonio, empezaron a rendir culto a los ídolos. Y entonces estos pueblos pronto llevaron cautivos al pueblo de Israel. Y bueno, como consecuencia, terminaban oprimidos totalmente por sus enemigos. Y bueno, el pueblo de Israel, al verse en esta situación, clamaba a Dios y Dios los escuchaba. De hecho, este es como un círculo vicioso que vemos realmente a lo largo de todo el libro de Jueces, donde venía la apostasía del pueblo de Israel, el alejamiento del pueblo de Israel, la adoración a ídolos, toda esta situación. Dios permitiendo que entonces estos pueblos vinieran y sometieran al pueblo de Israel, los tenían bajo presión muy fuerte. Y entonces venía otra vez el clamor
a Dios el reconocimiento de sus pecados, y Dios en su infinito amor y misericordia pues los perdonaba, y entonces pues volvía a darse este círculo vicioso que pues quizás nos suene común o nos suene parecido a lo que quizás vivimos en nuestra vida. Y por eso es que Dios a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida para volvernos a su camino. De hecho, quiero leerte ahí en Jueces capítulo 2, versos 18 y 19, y dice de esta manera: cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida de ese juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Bueno, ¿cuál era el papel de estos jueces que Dios levantó? Pues de alguna manera era arbitrar las disputas que iban sucediendo en el pueblo de Israel. Tú sabes que donde hay personas, pues hay problemas. Entonces, estos jueces que Dios levantó, ellos impartían justicia. Las personas iban y pues estos jueces mediaban la situación, además de Dios utilizar a estos jueces, como vimos, levantaba a jueces y a raíz del clamor del pueblo, y entonces ellos los llevaban a salir de esa opresión de la cual estaban viviendo. Y bueno, como dice el pasaje, cuando este juez moría, pues volvía otra vez este círculo vicioso, el pueblo volvía a caer en pecados, en idolatría, etcétera. Y entonces, años después, pues Dios volvía a levantar otro juez. De hecho, esa es la historia del libro de Jueces. Y bueno, Débora precisamente es la cuarta juez que Dios levanta, y de hecho la única mujer que ocupó este puesto. Y bueno, ahí en Jueces 3, capítulo 30, dice así, así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. Y bueno, como te puedes dar cuenta, Dios levantó a Ahod, que era uno de los jueces, los liberó de la opresión, y dice que hubo paz en la tierra durante 80 años. Y bueno, este tiempo debió de haber afirmado su adhesión a Dios, debió de haber afirmado que Dios estaba ahí. Ellos debieron de haberse aferrado a Dios, pero volvían a caer en la misma situación. Entonces, volvían a adoptar las costumbres de estos pueblos. Y entonces quiero leerte cómo comienza el capítulo 4, donde vamos a desarrollar la historia del día de hoy. Y entonces dice: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, quien vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Bueno, vemos que muerto Ahod, este juez que Dios había levantado, pues dice que Israel vuelve a hacer lo malo otra vez a los ojos de Dios, se vuelve a involucrar con estos pueblos, vuelve a caer en pecado, en idolatría, y entonces Dios permite que Jabín, este rey, pues oprima nuevamente al pueblo de Israel. Y menciona a su general, a Sísara, quien dice que tenía 900 carros de guerra. O sea, realmente quiero que nos imaginemos esta situación en el que
era un pueblo, en ese tiempo era un pueblo muy fuerte. De hecho, este Javín tenía el título de el rey de Canaán. O sea, en Canaán había otros pueblos como los moabitas, los cananeos, los filisteos, los amonitas, etcétera. Pero él estaba en una confederación de varios reyes y él estaba al frente de esta confederación. Entonces era un pueblo grande, un pueblo poderoso. Dice que estos carros estaban hechos de hierro, o sea, sí estaba muy marcada la diferencia, ¿no? entre Israel. Y bueno, dice que los oprimieron durante 20 años hasta que el pueblo clamó nuevamente a Dios. Buscó la ayuda de Dios, lógicamente viniendo en arrepentimiento, reconociendo que se habían equivocado, que lo necesitaban. Y bueno, entonces aquí es donde Dios vuelve a levantar otro juez. Y esta juez pues es Débora. Y te sigo leyendo ahí a partir del verso 4. Y dice, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Aquí entra en escena Débora, esta mujer de la cual te digo que vamos a tener mucho que aprender. Y bueno, Débora era una mujer que verdaderamente tenía conocimiento de la justicia que Dios demandaba de su pueblo. Estaba acostumbrada a interpretar la voluntad de Dios y era reconocida por el pueblo de Israel. De hecho, dice, ¿no? que impartía justicia ahí en la palmera de Débora. Tengo entendido que hasta el día de hoy en el Oriente se imparte justicia de esta manera, al aire libre, bajo quizás un árbol muy frondoso. Y entonces pues Débora estaba aquí, generalmente la gente iba y acudía a ella para que ella impartiera justicia, para que ella pudiera arbitrar los sucesos que se iban presentando en el pueblo de Israel. Y bueno, recordemos que era la opresión más larga que Israel había sufrido en estos entonces. 20 años oprimidos por este rey. Y bueno, vemos que Débora, aparte de ser jueza, que Dios le había dado la sabiduría para impartir justicia a su pueblo, este papel como jueza, también se menciona en el verso 4 que ella era profetisa, una persona, en este caso una mujer, que hablaba de parte de Dios al pueblo, que exhortaba al pueblo a dejar la idolatría, dejar el pecado y regresar a los caminos de Dios. Te sigo leyendo ahí en el verso 6 y dice, un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison, junto con todos sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Bueno, vemos que Débora aquí en su papel de profetisa manda llamar a Barak y le dice de parte de Dios que él había sido designado para levantar un ejército de 10,000 personas para salir y pelear contra este general Sísara y Dios le dice que él le iba a dar la victoria sobre este rey que los tenía oprimidos durante 20 años. Y bueno, como te comentaba, pues la verdad es que se necesitaba gente muy valiente, muy valiente. Habían sido oprimidos durante 20 años
por este rey, que era un rey poderoso en ese entonces, y no era como que tan fácil decir, pues sí, vamos a la guerra, ¿no? Dice que tenían ellos 900 carros de guerra que estaban cubiertos de hierro, o sea, y realmente los israelitas pues eran campesinos, ellos hasta tiempo después, ya en los tiempos del rey David, pues sí tenían un ejército como tal, pero en este entonces era gente común y corriente que salía a pelear pues con lo que ellos tenían en sus casas. Y bueno, Débora le dice a Barak que él ha sido designado por Dios, pero tenía que ser un hombre muy valiente para, aceptar ese reto. Tenía que estar completamente seguro de que era Dios quien verdaderamente le estaba dando esa orden. Y te comento que para este entonces Débora ya tenía la confianza del pueblo, tenía un lugar como jueza, como profetisa. Entonces vemos que Barak le contesta, aquí en el verso 8 dice, Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Mira, hay varios comentarios acerca de que, pues, que Barak no tenía la suficientemente fe como para decir sí voy a ir, y que por eso es que le pide a Débora que lo acompañe. Y bueno, como te comentaba, no estamos hablando de salir y pelear con cualquier ejército. Era un ejército muy poderoso. Ellos, como te comento, eran campesinos. Y yo creo que más que cobardía de parte de Barak, era sentirse seguro de poder seguir escuchando la voz de Dios a través de Débora. Él sabía que Débora era una persona que se dejaba guiar por Dios, que hablaba de parte de Dios, y yo creo que eso era más que cobardía, era la seguridad de poder seguir escuchando la voz de Dios a través de Débora, ya que Barak es mencionado en Hebreos 11, donde se mencionan a estos hombres y mujeres de fe, y ahí es mencionado. Entonces yo me inclino más a pensar que fue por la confianza o por sentirse verdaderamente respaldado por Débora, en el sentido de saber que Dios estaba verdaderamente con ella. Y bueno, ella sin dudarlo le dice que sí, que está bien, que por supuesto que ella lo va a acompañar, pero que entonces que Barak no piense que se le va a dar el honor o el reconocimiento de la victoria de esta guerra, sino que se le atribuiría a una mujer. Hasta este momento, pues no sabemos de quién estaba hablando. Quizás Barak y ella misma podrían pensar que estaba hablando de ella, pero estaba profetizando de algo que vamos a ver ahorita aquí más adelante. Y bueno, dice que Débora fue con Barak. También hay algunas opiniones que dicen que quizás Débora también participó físicamente en la guerra, pero yo me inclino más en que Débora lo acompañó y respaldó a este hombre, a Barak, y sobre todo pues afirmó que ella confiaba en Dios. Ella era
como te comentaba hace rato, era una mujer casada. Y bueno, ella fue muy valiente en querer acompañar a estas tribus de Neftalí, de Zabulón, estos 10,000 hombres que se reunieron junto con Barak. Y fue muy valiente al obedecer a Dios. Ella tenía la plena confianza en que si Dios había dicho que les iba a dar la victoria, iba a ser de esa manera. Entonces dice que Débora acompañó a Barak a la guerra. Y te sigo leyendo ahí en el verso 11. Ahora bien, Heber, el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sananim, cerca de Cedes. Bueno, quiero que tomes este verso en cuenta porque dice que Heber era un descendiente del suegro de Moisés, de un pueblo que era el pueblo ceneo. Al parecer este pueblo pues como que no estaba como que ni aquí ni allá, pero estaba en paz con estos pueblos cananeos. Ellos vivían en paz con ellos. Y bueno, dice que este hombre se separó de las demás personas de su tribu y fue y armó su carpa en este lugar estratégico. Y ahí en el verso 12 dice, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. ¿Qué vemos aquí? Cuando el comandante Sísara se entera de que Barak está subiendo ahí para ya con tantas personas, pues él decide ir a su encuentro. Pero a esto me refería cuando te comentaba hace rato que Barak quería que Débora fuera con él, porque Débora le dice, Barak, prepárate porque este es el día en el que el Señor te dará la victoria sobre este pueblo. Y entonces dice que en el verso 15 que cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Puedes observar que Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple total y absolutamente todo lo que promete. Dios llenó de temor a todos estos 900 carros de guerra y dice que Sísara se llenó de pánico y se bajó de su carro, dice, y que huyó a pie. Y el pueblo de Israel dice que venció y que acabó con todos los guerreros de este ejército y que no quedó ni uno solo. Pero definitivamente, perdón que haga otra vez mención acerca de esto, pero puedo imaginar a Barak escuchando las palabras de Débora y llenándose de valentía, sabiendo que era Dios quien estaba hablando por medio de esta mujer. Y te sigo leyendo ahí en el verso 17. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, «Entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo». Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Dame un poco de agua, por favor», le dijo él. «Tengo sed». Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo a ella. «Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro,
dile que no. Vemos que cuando Sísara huye, llega a la carpa de Jael. Jael era la esposa de Heber, este hombre que era ceneo, que había, dice que se había separado de la demás gente de su tribu y se había ido a establecer en este lugar. Entonces, Sísara, al estar huyendo y ya muy cansado, pasa por la carpa de Jael y ella lo invita a entrar a su carpa, le dice que pase, que se refugie ahí, inclusive él le pide agua porque está cansado y ella dice que le da leche y que lo cubre con una manta y le dice que descanse. Él también le dice que se pare en la puerta y que si alguien pregunta que si había alguien ahí adentro, pues que ella dijera que no. En ese entonces no se acostumbraba por ningún motivo que un hombre entrara a la carpa de una mujer y pues con todos los... tampoco podían ellos violar las ideas de honra o de amistad que había entre ciertos pueblos. Entonces, pues nadie se iba a imaginar que esta mujer, pues, primeramente lo aceptara dentro de su carpa, pero él, pues, se sintió ya cansado y se sintió alentado al saber que ellos eran del pueblo ceneo y entonces entra y vamos a ver lo que hizo esta mujer. En el verso 21 dice, pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Aquí vemos que se cumple la profecía que Débora había dado anteriormente en cuanto a que la victoria sería atribuida a una mujer. Jael fue una mujer valiente al aceptar a este comandante, a Sísara, en su carpa y hacer esto, porque bien se pudo haber puesto en un peligro mayor si él se daba cuenta, si él sospechaba, si se despertaba, qué sé yo. Pero fue muy valiente y pues bueno, cuando Barak está buscando a Sísara, pasa por ahí y Jael le dice que entre y le muestra que él estaba ahí muerto. Y te leo el último versículo, ahí el verso 23 del capítulo 4, y dice, por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Bueno, vemos cómo el pueblo de Israel obtiene la victoria después de haber sido oprimidos durante 20 años por este rey. Dios decide levantar a Débora como juez, como profetisa, la utiliza grandemente y ahí en el capítulo 5 Débora narra como en un cántico de forma poética la victoria, la victoria de Israel, dándole por supuesto la gloria y la honra a Dios. Te invito a que leas todo el capítulo. Pero también ella menciona la participación precisamente de ella, de Débora, como salvadora de Israel junto con Barak, junto con las tribus que participaron. Menciona también a Jael. Y bueno, termina el capítulo 5 en el verso 31, Débora diciendo de esta manera, Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. La percepción y la confianza que Dios puso en Débora la colocan en una posición única en el Antiguo Testamento. Definitivamente creo que la vida de Débora nos inspira, nos alienta,
pero también nos reta en gran manera. Primeramente, nos recuerda que debemos de estar disponibles para Dios y para los demás. Creo que también nos lleva a pensar que debemos de invertir todas nuestras fuerzas en aquellas cosas que verdaderamente podemos hacer y no preocuparnos por aquellas cosas que no podemos hacer. Ella sabía sus limitaciones como mujer, pero tomó también la responsabilidad con seriedad de lo que Dios le había delegado. También creo que Débora había sido la primera en acción de guerra, o sea, en escuchar la voz de Dios y en animar a Barak que fuera a la guerra. Y también fue la primera en las acciones de gracias que tomó al redactar este cántico que vemos redactado aquí en el capítulo 5. Y bueno, creo que también algo que tenemos que tomar en cuenta es todo lo que Dios puede hacer a través de una persona que verdaderamente está dispuesta a ser guiada por Dios, por su Espíritu. Hoy en día, ahí en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, se nos invita a que de verdad nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, que permitamos que Él controle nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que podamos realmente ser utilizados como fue Débora en este caso, en dependencia total y absoluta de Dios. Así que bueno, te dejo con esta grande historia y nos vemos la próxima semana. Estaremos considerando la vida de Dalila y esta historia la puedes encontrar aquí mismo en el libro de Jueces, pero en el capítulo 16. Así que para que puedas leer un poco y podamos avanzar más rápidamente en lo que queremos aprender. Así que bueno, te invito a que oremos y que nos despidamos. Señor, pues muchas gracias de verdad por la historia de Débora, porque aunque nos reta en gran manera, podemos ver, Señor, que aún con todas nuestras limitaciones, quizás como mujeres, como esposas, o en la situación que nos encontremos cada una de nosotras, si nosotros permitimos verdaderamente que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, tú harás grandes cosas, primeramente en nosotras y después a través de nosotras. Llévanos, Señor, a la madurez, llévanos a de verdad estar atentas a la voz de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a retomar si es que hemos dejado nuestra relación contigo, a afirmar nuestra relación contigo y que esa relación, Señor, nos lleve a crecer y madurar cada vez más. Te damos muchas gracias por este estudio del día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues te mando un abrazo, bendiciones.